Las 4:26 les prometo que nuestra tertulia hoy va a ser una tertulia llena de ambiente, con buenos amigos. Tomás Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gracias, Tomás, por acompañarnos. A vosotros por la invitación. También bienvenido Paco Calvo. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Perfecto, un día especial, muy especial hoy, sí. Efectivamente, es un día de huelga general, y ese será uno de los temas que van a centrar hoy nuestra tertulia. Begoña López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Gracias por tu compañía. A vosotros. Y Teresa Ed, ¿qué tal, Tere? Pues bien, aquí un espacio más para protestar hoy, que hay muchos motivos. Eso es, este es un lugar en el que vamos a hablar precisamente de lo que ha acontecido hoy en las calles, en las empresas, en las tiendas, en los centros de salud, en fin, prácticamente en todos los apartados de nuestro país, en una jornada de huelga. Sobre esta jornada vamos a reflexionar, Tomás, con algunos datos que ya vamos contando a lo largo de todo el día, de ese seguimiento importante, sin duda alguna, en Navarra, y con ausencia de incidentes en nuestra comunidad, por dar dos rasgos de lo que ha sido el día de hoy, de incidentes graves al menos, ¿no, Tomás? Yo, más que dar información, que es la que tenéis vosotros los periodistas, lo que se me ocurre en este momento es hacer una serie de reflexiones en voz alta. La primera, recordar lo obvio, porque a veces se olvida que la huelga es un derecho recogido y amparado y regulado por la Constitución. Por lo tanto, quienes hayan hecho una huelga están en pleno derecho. Segundo, el que en un intervalo de tiempo las huelgas generales hayan sido varias, creo que es un síntoma muy elocuente, preocupante probablemente desde el punto de vista económico, pero muy significativo desde el punto de vista social. La gente no pierde el suelo de un día por pura frivolidad, sino porque hay un cúmulo de causas de descontento, de crispación, que probablemente a muchos ciudadanos no le deja otra salida que la protesta en la calle. Y yo creo que eso es lo terrible, que solamente quede como una de las pocas fórmulas de protesta esa, sabiendo que casi con toda probabilidad las consecuencias de esa conducta colectiva no van a variar la política del gobierno, que sospecho no está determinada con carácter autónomo, sino prefijada de antemano por las decisiones de Bruselas. Luego vendrá el ritual que ya se está celebrando, sí, de las cifras contradictorias de la administración, de sindicatos, pero yo creo que eso es irrelevante. Y en todo caso, acabo con lo que empezabas, el dato significativo de que no haya habido incidentes. Dentro de ese rito, pues probablemente se podría mencionar también la presencia de los piquetes informativos, que yo creo que en la mayoría de los casos no son informativos sino coactivos, pero yo creo que eso son cuestiones menores, volviendo al principio, al lado de la huelga como un síntoma desesperado probablemente de una situación económica y social casi insostenible. Con 6 millones de parados en nuestro país, ¿no? Recordamos a nuestros telespectadores, si quieren participar, dar su opinión acerca de la huelga general, de esta tercera huelga en unos cuantos meses. Pueden hacerlo, ya lo saben, como siempre, y compartir sus opiniones con nosotros en el 948 13 82 00. Begoña, ¿cómo te acercas a una jornada de estas características de paro en un entorno difícil, el que estamos viviendo, con 50.000 parados también en nuestra comunidad foral? Yo, de todas maneras, bueno, un poco recogiendo las palabras de Tomás, sí que me parece que, por supuesto, los trabajadores tienen derecho a la huelga, pero los que no quieren hacer huelga creo que también lo tienen. Y lo que ha comentado Tomás de los piquetes informativos, que en muchos casos son coactivos. Hay muchas personas, sobre todo en las grandes empresas, que hoy han querido ir a trabajar y que no han ido a trabajar pues porque se han sentido, pues, vamos, que no han podido, ¿no? Sí, limitados Limitados, derechos, sí, ¿no? porque a la entrada estaba un piquete informativo mirando a ver quién entra, quién sale, y de alguna manera han visto coartada su libertad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se deberían de conjugar los dos derechos y no sé, realmente tengo mis dudas si en estos momentos una huelga general es una solución. Es verdad que no hay muchas fórmulas de protesta, que esta es una de ellas, pero qué efectos reales va a tener, pues me temo que ninguno, ¿no? Bueno, desde luego el Gobierno parece que se mantiene en su planteamiento político y económico, parece que otra política no es posible, en principio. Luego escucharemos al ministro de Guindos. Paco, ¿otra posible política es posible, valga la reiteración? Hombre, es un poco crispante ver que hoy, precisamente, cuando
cuando los trabajadores colectivamente están ejerciendo el derecho a la huelga, y ojo, con las individualidades, la huelga es un derecho colectivo, con lo cual las individualidades aquí tienen que asumir un poco lo que diga la colectividad, porque la huelga básicamente no es un derecho individual, sino es un derecho colectivo que ejercen los trabajadores. Pero digo que es un poco chocante o fastidioso que precisamente hoy R hayan elegido el mismo día de una huelga de los trabajadores para aprobar unos presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados tan restrictivos. Ya me gustaría a mí que ese derecho constitucional del que hablaba Tomás, del derecho de huelga, al cabo de 35 años, se hubiera plasmado por lo menos en un decreto, en una ley de huelga sólida, bien negociada, entre el Gobierno, los sindicatos, las organizaciones empresariales, cosa que al final, no sé por culpa de quién, al cabo de 35 años no tenemos una ley de huelga, sí. Y fíjate, se nos han modificado infinidad de veces el derecho, el Estatuto de los Trabajadores, la legislación en materia de seguridad social, la legislación en materia de extranjería, 4 leyes orgánicas sobre la extranjería, y la ley de huelga no ha salido, no sé muy bien por quién. Pero seguro que en Navarra tenemos una particularidad muy especial en la que yo les daría un tirón de orejas a los sindicatos sobre todo, porque no entiendo muy bien por qué, y lo decíais vosotros, tenemos con tanta frecuencia huelgas, sobre todo, en algo, yo lo he vivido en mi organización. Hoy han parado los constitucionalistas y el otro día pararon los nacionalistas. Entonces, yo quisiera que los 2 secretarios generales de comisiones y de UGT y los de ELA, un día se hicieron una foto que no la hemos visto nunca en Navarra, y en lugar de hacerse fotos con Miguel Sanz o con el presidente de la COE o de la CEN, se hicieran una huelga, una foto, los 4 juntos de una vez. Y eso, lo digo aquí, para que lo oigan los de ELA y los de LAB, porque yo se lo digo al oído muchas veces a 2 amigos míos que son Molinero y Goyén. Eso sí que he hecho en falta hoy, precisamente. Quizá esa unión sindical, ¿no? Los convocantes son UGT, comisiones obreras, a los que se han sumado otros sindicatos, como SK, como Solidari, pero se espera, bueno, pues desde el punto de vista que indica Paco, pues se buscaría, sería deseable de alguna manera que todos los sindicatos se dieran la mano, ¿no, Tere? Sí, no sé si esto es algo utópico o no. No tiene por qué. Mira, antes has dicho lo imposible, lo utópico. Yo hay una frase que siempre me pareció muy importante, lo dijo una mujer, Concepción Arenal, hace muchos años, que dijo: lo imposible sigue siéndolo hasta que lo hacemos posible. Ella se refería a que tuvo que ir disfrazada de hombre a la universidad porque era imposible entrar como mujer. Pero fíjate, consiguió entrar ella y consiguieron entrar muchas más y muchísimas más. Es decir, fue posible en cuanto lo hicimos posible, ¿no? En esto yo creo lo mismo. Es decir, bueno, yo cuando le oía a Paco digo, bueno, yo debo ser que soy un poco de todo, porque paré en la anterior y he parado en esta. Efectivamente, y soy de la opinión de que hay temas donde todo el mundo sindical debe de ir junto, porque nos estamos jugando mucho. Yo estoy realmente enfadada, por la división sindical, me molesta, pero me molestó en la anterior, o sea, decir, no hago más culpables a unos que a otros, es decir, me molestó en la anterior que no se fuera todo el mundo junto y me molesta ahora, porque además es verdad que tener a la ciudadanía en 2 huelgas es muy costoso desde todos los puntos de vista, es decir, o sea, al final nuestros sueldos, los que tenemos todavía sueldo, ¿verdad?, pues es terrible, pero además es decir, enfadada porque, hombre, la situación estáis, venga a decir, no sé si conseguiremos mucho, pero es evidente que ante esto hay que decir algo, es decir, estamos hablando de 6 millones de personas paradas, un montón aquí en Navarra, estamos hablando de 400.000 personas desahuciadas, estamos hablando de unos presupuestos que cada día vienen más recortados en todas las materias, donde yo vuelvo a insistir que dentro de poquito, si seguimos en esta vía y si además nos callamos, vamos a tener que volver a tener enseñanza de ricos y pobres, salud para ricos y pobres, es decir, por supuesto van a desaparecer todo ese tipo de cuestiones, veníamos hablando fuera, es decir, por ejemplo, todo el tema de igualdad, unos recortes terribles a todo el desarrollo de políticas de igualdad. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? Eso tiene que ver con que queremos una sociedad diferente. Todo esto, si nos callamos, indudablemente es un retroceso, es decir, yo creo que quienes tenemos ya unos años, es decir, que llevamos muchos años intentando hacer una transformación social de que mejore nuestras vidas, de cuando teníamos, no sé, 15, ahora, y ha sido todo un proceso para adelante, esto es terrible, es decir, ¿cómo? Pero de golpe y porrazo vamos a tener que volver a 50 años atrás en materia social, o sea, en materia de
de que las personas podamos vivir con un poquito de decencia y mejor, creo que hay motivos suficientes para que todo el mundo vaya unido y para que realmente, es decir, no sé si lo conseguiremos, pero luego calladicos y calladicas, no. Bueno, veremos a ver, desde luego vamos a seguir reflexionando, Tomás, Begoña, Paco y Tere, pero si os parece vamos a ofrecer también un capítulo de valoraciones de diferentes políticos acerca de esta jornada de huelga. Lo vemos y seguimos comentando, ¿de acuerdo? Vamos. Y es que la huelga general del pasado 29 de marzo también había sido convocada por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB. Esta mañana los sindicatos mayoritarios en Navarra han hablado de seguimiento masivo y han querido destacar que el sector industrial es el que ha registrado una mayor incidencia de la huelga por parte de los trabajadores. Estamos ante una auténtica demostración de hartazgo y rechazo popular a los recortes laborales y sociales. En cuanto a incidencias, pues no ha habido ninguna, hasta el momento no ha habido ninguna incidencia de consideración, ha discurrido con toda normalidad y a diferencia de otras convocatorias donde ya para estas horas teníamos que constatar pues incidencias de cierta gravedad. Por zonas, la huelga ha tenido una mayor incidencia en la Ribera, donde los sindicatos han cifrado en un 90% el seguimiento. Gran incidencia ha tenido también en Estella, donde la actividad se ha parado en un 70%. Al contrario, ha sucedido en la zona norte, donde la huelga apenas ha tenido incidencia. Por sectores, la sanidad ha registrado la paralización del servicio en un 6%, lo que ha hecho que en el Centro de Consultas Príncipe de Viana la mañana haya transcurrido con normalidad. Total y absoluta normalidad. Estaba pidiendo hora con el médico especialista, pero sí, todo normal. Ha sucedido lo mismo en educación. En el Colegio Mendialdea de Berriozar la jornada también ha sido normal, aunque algunos han reconocido que se ha visto menos trasiego de niños que otros días. Yo creo que había menos gente porque los chicos de castellano entran 10 minutos antes. Entonces cuando entran ellos y llegamos nosotros se suele notar que hay un poco más de barullo otros días y hoy había un poco menos. Según los sindicatos, el sector de la enseñanza ha parado en un 90%. Analizamos la huelga de esta jornada, hemos visto diferentes reacciones y puntos de vista de sindicalistas, también de gente de la calle, de los ciudadanos. Vamos a ver ahora qué dicen los políticos de ámbito nacional. Vamos a escuchar, entre otras personalidades, al ministro de Guindos. Vean. El Gobierno muestra su respeto, como no puede ser de otra forma, al derecho de la huelga, a la convocatoria de la huelga general. Pero también considera que en estas circunstancias de la economía española este no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre que nos afecta. El Partido Socialista, como ha dicho en días pasados, apoya esa huelga en España y esa huelga en distintos países de Europa, de la Unión Europea. En este año las políticas del Gobierno han deteriorado gravemente la vida de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos en España, millones de ellos, viven peor. Bueno, las palabras del Gobierno y de la oposición en este caso, Tomás. Yo voy a recoger lo que comentabais Paco y Tere, uniéndolo a las intervenciones de los dos representantes de los partidos nacionales mayoritarios. Yo creo que es penoso que instancias sociales tan importantes como los sindicatos y nada digamos en esta situación crítica, la clase política, los partidos mayoritarios, sean incapaces, no ya en el día de hoy de la huelga, de discrepar, lo cual parece lógico dentro de un guión prefijado, ¿no? Sino que no hayan sido capaces antes de llegar a un acuerdo. Porque yo me pregunto, si con 6 millones de parado, ¿a qué esperan los sindicatos y los partidos políticos para hacer un plan que sea viable, que sea creíble y que genere una confianza en los ciudadanos? Debemos esperar una situación de guerra. Es decir, las noticias de estos días insólitas, es decir, ciudadanos que se suicidan por el desahucio, miles de familias en las que no entra un dinero. Por lo tanto, ante esa situación de descrédito, y como decía Tere, uno tiene ya unos añitos, cada vez desconfío más de esas instancias superiores, que por otra parte son las que tienen que vertebrar la sociedad, y cada vez tengo confianza más depositada en la regeneración de las personas individuales. Sentido de dignidad, de solidaridad, de apoyo, porque si desde luego en esta situación no hay una transformación de las personas, está claro que de esas instancias, a la vista de lo visto, no va a llegar una solución creíble.
Sí, que yo comentaba que hoy yo creo que mucha gente ha ido a la calle independientemente de quién le convocara. O sea, es decir, yo creo que los sindicatos en ese sentido cada vez pintan menos, desgraciadamente, digo, porque bueno, a mí me parece importante que efectivamente las protestas y la vida social desde este punto de vista también tenga una cierta organización y tenga unos criterios, ¿no? Pero yo estoy convencida que mucha gente salía porque está, o sea, muy molesta con todo, que aquí, y más en algunos sitios, incluso más que aquí, porque efectivamente acaba de haber hace poco otra huelga general, lógicamente eso se nota, pero es no aguantar más, o sea, decir, bueno, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hacer algo, y digo esto porque yo creo que también ha habido mucho descontento con los sindicatos, no ahora, es decir, que se han ganado a goteo el cierto desprestigio, y esto tampoco hay que ocultarlo, es decir, han colaborado, han tardado muchísimo en reaccionar, y digo han colaborado porque desgraciadamente hay cosas que no vamos a poner todas sobre la mesa, pero realmente, es decir, ha habido cuestiones donde ha habido mucho dinero también de entrada en los sindicatos que ha venido también por temas, es decir, de colaboro con esto, hago aquello. Hay que hacerme las culpas también de todo esto. Decir, oiga, yo también he hecho cosas incorrectas y pido a la población, por favor, es decir, que motivos para protestar tenemos, pero que no tenemos a veces la legitimidad suficiente para encabezar estas protestas. Esto también creo yo, ¿eh? Ya. Pero espera un momento, que esta tarde desfilarán montones de dramas humanos por las calles de la ciudad. Eso sí. Y a ver si estamos ya en una sociedad lo bastante madura como para que no tengamos que acordarnos del proverbio chino, aquel de que cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo, ¿verdad? Ojalá mi amigo Juan Luis Sánchez de Muniain no nos acabe, y por los periodistas no nos acabéis diciendo que después de desfilar por Pamplona 50.000 dramas humanos, ay, solo me fijo en que ha habido 16 escaparates rotos, ¿eh? Por favor. Porque desde luego hoy hay 50.000 en Navarra dramas humanos, ¿eh? Y no seamos tan frívolos como para fijarnos en una docena de escaparates, porque entonces estaremos mirando el dedo en lugar de mirar la luna, que es el gran problema que tenemos en la sociedad navarra. 50.000 desempleados. Fijarse, sin duda alguna, en todas esas familias, ¿no?, que tienen tantos problemas que no llegan al fin de mes, o incluso familias que no tienen ingresos a día de hoy. Son muchas las familias en Navarra que no tienen ningún salario y que tienen verdaderas dificultades para salir adelante, ¿no? Y todo el drama de los desahucios y la movilización que ha existido en estas últimas jornadas, de alguna manera parece que ha servido también de acicate para que muchas personas, que quizá independientemente de si son personas habituales, ¿no?, en jornadas de huelga, han tomado esa decisión o han visto la realidad tan cruda, ¿no?, que estamos viviendo, de familias sin dinero, a las que se quedan sin casa. ¿Creéis que esto realmente también, ese reflejo que ha tenido en los medios de comunicación, ha llevado a personas a decir, bueno, pues hoy voy a parar, pues porque hay otras personas que lo están pasando peor que yo, ¿no? Hombre, pues posiblemente sí, pero también es triste que tenga que suicidarse una persona, 2 o 25, para que los ciudadanos tomemos conciencia de los dramas, ¿no? Todos tenemos vecinos, no hay más que abrir los ojos. Solamente abrimos los ojos cuando tenemos un titular a 5 columnas en un periódico, y me parece bastante triste. No sé, sí que es posible, sin duda, que eso haya abierto los ojos a muchas personas, pero yo creo que nos tenemos que llevar más por el contacto directo, ¿no?, que por los titulares. Aunque si sirven para eso, bienvenidos sea. Yo sí creo que está movilizando a mucha gente, porque realmente el tema de la vivienda, desde la vivencia personal, es muy importante. Es decir, no sé, tu espacio, tu sitio, un lugar donde estar, y que está habiendo tantísima gente desahuciada, aparte, digo, del tema del asunto de que haya habido ya 2 personas muertas por esta causa, ¿no? O sea, es decir, esto yo estoy segura que está influyendo, es decir, a nivel ya, es decir, todo influye, evidentemente, quien está en el paro, los dramas de todo tipo, gente que no tiene para comer ya, que es verdad, o sea, lo que no habíamos visto hace muchísimos años ya se está produciendo, es decir, gente que no tiene literalmente para comer. Pero claro, el tema de la vivienda es cierto, yo creo que todo el movimiento de estos desahucios ha conseguido algo importante, es decir, que ha conseguido penetrar en sitios importantes, en los medios de comunicación, en los juzgados, sitios difíciles de cambiar de verdad, de opinión y de reciclar y de plantear otro tipo. Digo, porque hemos tenido experiencias de otro tipo de cuestiones, es decir, tú decías, desgraciadamente cuando mueren personas, pero pasa mucho, es decir, cuando, no sé, hay personas que, y además, según qué personas, porque había habido ya un hombre que se mató por las mismas causas y no tuvo la repercusión de esta mujer. Es decir, ha pasado lo mismo con violencia de género, hasta que no mueren algún tipo de mujeres, coge más envergadura. Esto es verdad, es decir,
ha tenido que pasar, pero es un movimiento que ha calado, ya ha entrado ya socialmente en muchos sitios. Pues es que, Amaya, ¿hasta cuándo, hasta dónde se tiene que acabar humillando esta sociedad que hemos conseguido, que se ha conseguido no sé quién, que incluso un presidente del gobierno socialista nos diga a los ciudadanos que lo más importante en España no es la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, sino pagar la deuda pública? Pero ¿hasta qué nivel de aberración hemos caído? Pero ¿cuánto más nos tenemos que humillar los ciudadanos? 50.000 dramas en la calle, gente que se suicida. La escala de valores de España es que está cambiando. Es que lo más importante, ¿de verdad creemos que es pagar la deuda? Pero ¿no será lo más importante en un Estado moderno la protección social, la educación, la sanidad? Es que yo estoy alucinado. Si quieres, ¿Hasta dónde va a llegar la humillación de los ciudadanos, como españoles? Si quieres, Paco, te matizo. Yo creo que ese cambio de valores se ha producido ahora, pero se había producido ya años antes, aunque quizá no queríamos darnos cuenta. En la época de las vacas gordas, si el becerro de oro, el dinero, el enriquecimiento, la ambición desmedida, el pelotazo estaba a la orden del día, si algún ministro cercano a este territorio habló de España como el país donde más fácilmente y más rápidamente era posible enriquecerse, eso quiere decir que la escala de valores estaba ya completamente distorsionada y desencuadernada. Lo que pasa es que ahora nos ha pillado con el pie cambiado y vemos que esa escala era completamente irracional. Por eso, brevemente, si me permites, Amaya, vuelvo a mi intervención anterior. Es decir, cuando esa escala nos ha fallado con carácter colectivo, de instancias públicas, recurrimos al ámbito de la familia, recurrimos a los mayores, recurrimos a los abuelos con su pensión, recurrimos a esos trabajadores anónimos que son los que están sacando adelante las empresas grandes, las pequeñas, las pymes o al que funciona como autónomo, porque vemos que ante esa caída de ídolos, lo único que cuenta de verdad es la solidaridad de las personas. Y si esa no se pone en práctica, yo creo que aquí sí que hay en los últimos meses y años brotes verdes de que está resurgiendo esa solidaridad social, apaga y vámonos. No hay nada que hacer. Como estemos esperando que la solución económica o incluso, como algunos piensan, la felicidad no llegue de los partidos políticos de Bruselas, vamos dados, ¿no? Sonríe, Begoña, ¿eh? La felicidad la va trabajando cada uno, ¿no? Claro. Sin duda. En función de sus posibilidades, sin duda alguna. Bueno, si os parece, amigos, vamos a cambiar de tema, aunque hoy sin duda este es el tema crucial de la jornada. Hemos tratado de mostrar bueno, pues las imágenes que nos ha dejado hoy nuestra comunidad foral y también nuestro país. Cambiamos ahora de tema y desafortunadamente sigue siendo actualidad el acoso escolar. Recientemente moría una joven, una estudiante, presuntamente por un supuesto caso de acoso escolar, y el padre ha denunciado a los responsables del centro en el que estudiaba porque en principio no detectaron indicios de que la joven sufriera ese maltrato psicológico. Es algo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Bueno, miro a Tomás Hierro porque él ha sido profesor y sigue siendo, ¿verdad?, durante muchos años, y me imagino que bueno, este drama también lo ha conocido, al menos de soslayo en alguna ocasión, ¿no, Tomás? Sí, la verdad es que cuando uno lee todos los días noticias tan tremendas de toda índole, acaba anestesiado ante situaciones verdaderamente increíbles. Pero cuando he leído la noticia del suicidio de esta joven, la verdad es que se me ha revuelto las entrañas, incluso físicamente. No en vano he dedicado más de 40 años a la enseñanza y todavía sigo en activo. Yo creo que el problema del acoso escolar, bullying en inglés, palabra que por desgracia se generalizó y fue conocida por la mayoría de los españoles con motivo del suicidio, recordemos, de Joaquín, este chico de Hondarribia, suicidado arrojándose por las murallas hace 8 años, en realidad habla de una situación que lamentablemente se ha vivido de forma endémica en todos los centros escolares. Algunos de los que estamos aquí, más jóvenes y más veteranos, seguramente recordaremos situaciones parecidas, lo cual quiere decir que se trata de un fracaso colectivo del sistema escolar, de las autoridades públicas, de los tutores, de los profesores, también en cierto modo de las familias, aunque en este caso se daba la circunstancia, si no he leído mal, de que hace un año habían advertido al centro donde cursaba los estudios esta niña que había un problema de acoso verdaderamente terrible.
Como sucede en estos casos, yo creo que hay una serie de concausas de orden psicológico, social, político, y que naturalmente hay que poner a todas esas instancias a funcionar al unísono, porque si no, esa situación se va a repetir. Si me permites, yo quería leeros, por deformación profesional, un poema de un autor importante español, quizá no excesivamente conocido, Antonio Martínez Sarrión, que hace 8 años publicó en un libro magnífico un texto que se titula 1946, Escuela Pública. Y él está recordando desde la edad adulta algunas de sus amargas experiencias que sin duda alguna tienen que ver con el acoso escolar. 1946, Escuela Pública. Todo era gris y desconchado, rencoroso y atroz. Las criaturas maduraban muy pronto en lo peor. El capricho, el sadismo, los instintos cainitas. Solían ponderarse febrilmente modelos alemanes de aviones, masacres contra indios en los peores western, racias imperialistas con lanceros. Se burlaban del negus y en las fotos de Gandhi clavaban un gargajo muy reído. La hora del recreo era temible, imponían su arbitrio los más bestias, retacos ya con bíceps abultados y repuntes de barba que solo por mirarles te insultaban, te tiraban al suelo, te hacían comer tierra o te deslizaban hasta el sexo después de abrirte la bragueta. Si te veían renuente a sus depredaciones de tártaros borrachos, con torturas más fuertes la emprendían, empujarte y frotarte contra los urinarios que rezumaban baba y pestilencia, obligarte a jugar una partida de una ruleta tosca y despiadada, propia de rabadanes o espoliques en la antigua Caldea, que mediante una taba de cordero en funciones de dado sorteaba dignidades, rey, verdugo, condenado o reo, y administraba duros cintarazos que prohibían no solo las lágrimas, sino el quejido, el rictus de dolor. Nunca vi a los maestros cortar las salvajadas, impensable acudir a la denuncia, en ello iba la honra, todo era abotargado, el aire no corría, instalándose en aulas y pasillos como una rata hedionda y desventrada. Todo era miserable, sórdido, sometido, pero llegaba abril y en los arriates escondidos del patio, una mañana con aire más tibio y sin tarjeta de presentación, estallaban las lilas y ellas te consolaban un año y otro. Todavía, al asartarte su delgado aroma en una encrucijada del retiro, 60 años después se humedecen tus ojos. Bueno, porque lo lees muy bien. Yo, mira, precisamente de ese poema quiero rescatar una cosa importante, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que has dicho tú, que es real. Esto ha existido siempre. El cambio ha sido, como el tema de los desahucios, como muchísimos temas, en todos los temas hay un momento que algo sucede que hace que pase de lo privado a lo público, al tema social. En este caso fue Joaquín, efectivamente, en el 2004, me parece, que efectivamente dio un salto, ¿no? O sea, empezó a considerarse. Hasta entonces era esto lo que tú has contado. Yo creo que algo que has dicho en ese poema es importante. En aquel momento él relata que no había dónde denunciarlo y que además ningún profesorado se hacía cargo de eso. Yo creo que esta es la diferencia actualmente. Hoy se puede denunciar, hoy se puede denunciar, no conseguiremos todo, pero hoy se puede denunciar, hoy se trabaja en los centros escolares, hay profesorado que tiene una cierta conciencia y puede mirarlo mucho más y estar más atento. Esta es una diferencia importante. Digo, por ver los cambios, en lo bueno cuando van para adelante, cuando descubrimos los temas, o sea, decir, cómo hay que tratarlos, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, bueno, yo es que conozco mucho a una de las personas que más da las charlas con este tema, que está muy preparada, Lourdes Escribano, es mi amiga mía y la verdad que la quiero muchísimo, pero hoy por lo menos en los centros escolares de Navarra hay un programa, hay un trabajo con esto. No detectaremos todos, pero a mí sí me parece que lo mismo que planteamos que tiene que haber protocolos con otro tipo de cuestiones, con esto también los centros escolares tiene que haber protocolos de detección y de actuación al tema de los acosos. Una pincelada más con esto, los acosos estos no están desligados de otro tipo de acosos y de abuso de poder que se dan en esta sociedad, es decir, tienen que ver con cosas a veces relacionadas con malas masculinidades malentendidas, como tiene que ser una masculinidad, con temas de género, con temas de homofobia, es decir, hay muchas cosas en juego, además
además de toda persona que es diferente. Yo, por poneros una anécdota, yo de pequeña sufría muchísimo y me costaba. Pero yo era muy gordita, me encantaba comer. Y era, oye, es que me lo paso, es que me maltrataban mis compañeros y mis compañeras, pero por el hecho de ser gordita. Sí. O sea, bueno, son momentos, ¿verdad?, difíciles, ¿no? En la época escolar, bueno, pues quien no sufría porque Sí, le pues llamaban yo he hecho gorda, mi caso, pero no ¿verdad? gordita, gorda, pues le insultaban pues porque tenía el color del pelo negro, ¿no? Bueno, así, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, luego Begoña. además pilla sobre todo los adolescentes, ¿no? Ese En es- una edad de ese su es el vida, drama. claro, en la que ellos tienen tantas inseguridades, tantos complejos, se están buscando a sí mismos y de repente se encuentran con que nada les es propicio. Son además personas que por su propia, pues eso, por la adolescencia, tampoco son comunicativas, no son a lo mejor capaces, ¿no?, de comentarle a un profesor, a un buen amigo o incluso en su propia familia, y lo viven ellos solos, ellos se van Sí, con un comiendo su bloqueo problema emocional importante, y ¿no? no saben cómo sacarlo y de repente pues les estalla encima y hacen Efectivamente. cosas pues como la que ha pasado. Pero Como yo esa con tragedia. Yo con estas tragedias, cuando oigo o leo estas tragedias, es que me santiguo con la mano izquierda porque ¿hacia dónde vamos? Me santiguo con la mano izquierda porque ¿hacia dónde vamos diciendo que la educación para la ciudadanía y la educación en la solidaridad y en los valores es de rojos? ¿A dónde vamos retirando recursos a la educación? En lugar de decir, en la educación hay que potenciar este tipo de cosas, no, cercenamos. Dejamos que los profesores sean rotatorios, decimos que educar en la solidaridad. A mí, yo he topado con un alto cargo de educación, alta carga, voy a decirlo, porque era alta y era carga, de Navarra, en la que decía que es que hablar de solidaridad parece que era una rojez. Y le digo, y hablar de educación vial, hombre, eso ya pasaría, ¿verdad? Es que no puede ser, es que volvamos a santiguarnos con la mano izquierda porque vamos a peor. Y estos dramas, desgraciadamente, los estamos provocando nosotros. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones muy interesantes hoy, desde luego, en este día de huelga y en el que, bueno, pues muchas personas han trabajado y muchas personas también han decidido secundar ese paro. Tomás Hierro, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias ti. por ese poema también que has traído al programa, descarnado además. Begoña López, muchísimas gracias a ti también. A vosotros. Teresa Ez y Paco Calvo, gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hacemos ahora una breve pausa y luego nos ponemos en forma, vean.